El mundo está lleno de diversidad, cada persona con sus propias historias, sueños y desafíos. Entre esta diversidad hay un espectro que muchas veces es malinterpretado, incomprendido o incluso temido, el espectro autista. Pero, ¿qué es realmente el autismo y por qué es tan importante entenderlo? Este documental te llevará a un viaje para descubrir el auténtico rostro del autismo. Partamos de que el TEA o el autismo es una condición de vida. De ahí las siglas que son trastorno del espectro autista. Debemos entender aquellas personas que nacen con esta condición, las cuales tienen retos que asumir a nivel de su neurodesarrollo. Dentro de eso tenemos que entender la parte de su lenguaje, su comportamiento social, su conducta e inclusive el aspecto sensorial. Es ahí donde hay que definir bien que estas personas con dicha condición perciben el mundo o lo interpretan de una manera distinta a como lo hacemos nosotros. Pienso que hay muchas personas que están desinformadas sobre lo que es el autismo. Piensan que los niños, su comportamiento es por falta de reglas que no ponemos los padres, ¿no? Sus gritos, a veces las agresiones también, porque de un momento a otro a veces golpean, y en realidad no es así. Que lo hacen a propósito, cuando son movimientos involuntarios que ellos hacen, que ellos mismos no lo notan, no lo sienten. Y también como que tienen dificultades en la cual no tienen muy buena aceptación, por ahí rechazo en algunas personas, ¿no? En otras sí, se puede notar de que tienen más empatía con ellos, pero en vez de ver que sea una enfermedad, es una condición en la cual deberían tener presente todos, y no tratarlos diferente, sino como todos los demás. Bueno, el autismo es una condición de vida, ¿no? No se sabe a ciencia cierta de qué produce o de qué es, pero los médicos están analizando, ¿no? Científicos. Puede ser por el tema genético, ¿no? Sí, el tema genético, y otros también hay factores ambientales que quizás también sea por ese motivo. Pero la mayoría de niños sí nacen con eso. Nacen desde el vientre de la madre, ¿no? Sino que no hay pruebas exactas para detectar a esa edad, ¿no? Desde el vientre, no sabemos si es autista o no. Pero se detecta más o menos al 1 año y medio, por lo que empiezan a retrasarse en el tema del desarrollo motor, ¿no? De los niños que, por ejemplo, 1 año y medio ya no empiezan a tener dificultad para hablar, ¿no? Esas cositas como que signos de alerta, como se dice. Alrededor de desconocimiento, obviamente, qué es el autismo y sobre todo las etiquetas que la sociedad a nivel sociocultural dan a una persona, de repente porque no habla, de repente porque está apartado de la sociedad o prefiere jugar solo y dicen, no, es que es autista. Uno de los primeros casos documentados en la historia de lo que es el autismo fue en el año 1943 de Donald Triplek. Entonces desde ahí comienzan a nacer ciertos mitos propiamente dichos, como el hecho de saber cuál es el origen. Entonces uno de ellos ¿es esto una enfermedad? No es una enfermedad, por lo tanto no hay una cura, ¿no? Entonces es ahí que el autismo acompaña a la persona desde que nace hasta los últimos años de su vida, se queda con él. Otro de los mitos muy conocidos es las vacunas, ¿no? La falta de investigación, incluso todo lo que se viene relacionando a la parte científica, no han comprobado aún de que el autismo se da justamente por las vacunas. Al percibir su mundo desde otra manera, queremos que nosotros como personas, entre comillas, normales
o neurotípicas, porque cada uno de nosotros representamos un comportamiento usual, típico, ante ellos, que es un comportamiento neurodivergente, que los catalogan. Queremos que ellos actúen al igual que nosotros, que sientan al igual que nosotros, que se expresen al igual que nosotros. Unos ojitos, ¿verdad? Ahora sí, dame. Las personas con autismo tienen problemas de lenguaje o desfases de lenguaje, cuando en realidad no es así. Hay autistas que son hablantes como también no hablantes, pero muchas veces lo ven relacionado. El niño no habla, es autismo, pero pueden ser desfases de lenguaje, no solamente es autismo. Otro de los mitos que podemos hablar es que existe una cura. Y allá afuera hay muchas alternativas que han salido últimamente a través de las redes sociales, pero volvamos al inicio. Si es una condición que no es una enfermedad, entonces no requiere una cura. Si bien los mitos conllevan muchas maneras de creer o pensar, ¿no? Entonces es ahí que la falta de información, de psicoeducación, tanto familiar, también en lo que es en los colegios, en las escuelas, hacen de que los tildamos o etiquetamos a las personas con condición. Los primeros retos que enfrentan primero son las familias, al enterarse de un diagnóstico, en este caso. Llegan los casos y muchas veces escuchamos que los padres vienen con un diagnóstico y dicen, pero me han dicho que tiene autismo y que no tiene cura, y los papás no saben qué hacer. Número 1, que no lo aceptan. Número 2, no saben cómo manejarlo. Número 3, comienzan a etiquetarlos, en el sentido de que si el niño, oye, a tal edad, 2, 3 años, no está hablando, no te preocupes, ya más adelante va a pasar. Pero de repente son 2, 3, 4 años y aún no habla y no le prestan la debida atención. Cuando muchas veces nosotros, en lugar de poder trabajar en conjunto, en equipo, muchas veces en lugar de lo que es incluir, excluimos. Ahora, otro detalle va cuando ya van a los jardines, a los colegios. Los más pequeños, los niños, pues no tienen mucha de la culpa de su comportamiento, sino cómo la sociedad, los educadores, quienes lo rodean, puedan manejarlo. Entonces, definitivamente las familias, los papás, se van a ver en la necesidad muchas veces de ir cambiándolos de colegio en colegio, o de recibir llamadas de los docentes y decirle, oye, es que tu niño no está tranquilo, es que de repente, ¿sabes qué? Él llora mucho, es que los pega a sus demás compañeros. Ok, pero la pregunta no es ¿por qué no haces algo tú exactamente a nivel de estrategia de docente para remediar esto? Si bien detrás de todos estos mitos es la falta de información. La falta de información tanto en las familias como en todas las personas en realidad, porque si nosotros supiéramos qué es el autismo y que estas personas, si bien aprenden de distintas maneras, es ahí donde nosotros podríamos aceptar. La condición que pueda tener un niño, independientemente de un diagnóstico, sea un TEA, sea un TDAH, sea un TND o muchos de los diagnósticos que hoy en día están saliendo, es entender que cada niño tiene su fortaleza, tiene retos, y en el caso de los niños autistas hay que entender que ellos perciben el mundo de una manera totalmente distinta. ¿Dónde irá? Ambulancia, igual. ¡Oh! El último. ¿No? Entonces parte de la aceptación para poder tener esa empatía y poder entender a las demás personas. Si bien vienen casos y escuchamos que las familias, si bien empiezan funcionales, pero con el proceso de poder abordar justamente el autismo, es ahí donde los padres o uno de los miembros no acepta. Entonces, como sociedad, como padres y cuidadores, hay mucha responsabilidad de por medio que les demos la orientación necesaria, que les demos las herramientas necesarias a través de terapias, a través de una comprensión mayor en la educación, donde ellos puedan desarrollarse plenamente con sus
limitaciones y sus fortalezas con la finalidad de que logren algo más allá. Obviamente, no buscar una cura porque no es una enfermedad, entender que la manera en que ellos lo interpretan, el mundo, su lenguaje, la manera en que ellos se expresan, lejos de que ellos deban expresarse como nosotros queremos, también los padres y cuidadores, también entender cómo perciben ellos para formar una sociedad más igualitaria, inclusiva, donde hablamos hoy en día. Lo que sería bueno es de que hubiera más concientización para que las demás personas sepan qué es el autismo realmente, que no es una enfermedad, es una condición neurológica en la cual los chicos presentan alguna dificultad y que eso pueden uno apoyar o ayudar, pero no excluirlo más que todo. Y en la familia, como experiencia propia, sí la aceptación por ahí es difícil en ese momento, ¿no? Porque uno no tiene idea de lo que es realmente el autismo. Uno lo ve como a enfermedad o algo que es un niño especial o tiene otras referencias por la sociedad misma, pero al informarse y al verlo realmente de que es una condición que presenta, que son dificultades que puede tener y otros niños tienen otras dificultades, si bien no está nombrado como autismo, pero es algo que uno con ayudarlo y acompañarlo y poder con ellos superar esa dificultad y estar con ellos presente es lo más importante. Y no es un problema para nosotros, sino que tenemos que más acompañarlo y tratar de que ellos vayan superando poco a poco cada dificultad que tengan. Yo quisiera que la gente entendiera que no es una enfermedad y quisiera que la gente fuese más empáticos en un ambiente cerrado o en los colegios, que los acepten, porque reciben mucha discriminación. Hay gente que no tolera, que le parece les molesta el ruido, porque a mí me ha pasado y es algo incómodo. Y yo lo he vivido y yo sé que no es que sea obligación de las personas que, como hay muchos comentarios muy malos que dicen, pero mi hijo no tiene que convivir con eso, mi hijo no tiene que hacer eso. Pero no lo sientes hasta que te toca. Bueno, según mi experiencia, ¿no? Cada vez que vamos por el parque la gente piensa de que es un problema, que pobrecito, que es una enfermedad, cuando no es así, ¿no? Es una condición de vida nada más. Es como un chino que viene al Perú y no sabe cuáles son las costumbres, ¿no? Así son ellos son inteligentes y nacen con esa condición, solo que hay que saberlos llevar con terapias, ¿no? Para que puedan desarrollarse. Eso es todo, no es que es una enfermedad, ¿no? Si bien que el autismo, más allá de una condición, enfocarnos de que son seres humanos, son personas que aprenden, si bien de distintas formas, de distintas maneras. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a respetar a los demás. Aprender a respetar y darnos cuenta que tienen cosas y habilidades que hay que fortalecerlas, ¿no? Si bien en los casos se pueden dar lo que es el bullying, nosotros hemos visto justamente, ¿no? Y es ahí donde ese abordaje nos permite poder trabajar, si bien con las familias, pero hay esa población que no sabe qué es el autismo. Entonces, para todos ustedes, que si bien informarnos un poco más sobre la aceptación, el respeto, la valoración y también sin etiquetar, sin juzgar y sin burlarnos de la otra persona, ¿no? El mensaje es eso, hay que aceptar a las otras personas y tratarlas con mucha empatía, como te gustaría que te traten a ti o tal vez a un familiar que tenga esta condición, ¿no? Cómo te gustaría que el resto los viera, porque si bien la sociedad los juzga, y es ahí el reto más grande para las familias. ¿Qué va a ser de mi hijo o qué va a ser de él cuando esté en la universidad, cuando es adulto, cuando ya no va a haber los padres que lo respaldan? Pero es ahí que nosotros como personas estamos para poder justamente animarlos, entenderlos y tener ese respeto hacia ellos. Y bueno, yo lo que les podría decir a las personas es que sean un poco más comprensivas con las madres que tenemos un niño con algún diagnóstico, ¿no? Porque sí, el camino es difícil,
pero uno como madre lo que quiere es ver avanzar a su hijo, llegar lejos. Eso es lo que les puedo decir. De que piensen un poco más, de que no mirarlos a ellos diferente, de aceptarlos, respetar su espacio, porque a ellos les cuesta mucho socializar y tienen esa dificultad con el tema de la conducta. Aceptarlos y acompañarlos y no hacerlos diferentes, ese sería mi mensaje. Sí, bueno, la mayoría de gente, familia, no entiende el tema del autismo, por lo que les afecta en cierta manera. Por ejemplo, ¿no? Ellos no les gustan ciertas cosas, por ejemplo, ir a fiestas, reunirse en reuniones familiares. Entonces, eso es lo que a veces la familia lo ven como un problema, ¿no? Hay que saberlos entender, porque ellos tienen sus preferencias. A veces no les gusta el ruido, entonces no hay que llevarles a fiestas, ¿no? Quizás que interactúen un poco más, no les gusta. Entonces, ellos tienen su propio espacio. Y las familias como que a veces lo ven como que un tabú, ¿no? Por eso es que no... Bueno, particularmente en mi caso, yo lo llevo a cualquier lado y gracias a las terapias está avanzando bastante y está sociabilizando más. Pero también hay ciertos momentos donde él necesita su espacio, entonces lo dejo. Cuando no quiere salir, no lo saco, no lo obligo a salir, no lo obligo a ir a fiestas, a reuniones infantiles, por ejemplo, ¿no? Él tiene sus días buenos y sus días malos. Y ellos son así, ¿no? Primero que todo, aceptar, porque para poder avanzar uno tiene que aceptar el diagnóstico que te dan. Y seguir día a día va a ser muy difícil el camino, pero la voluntad de Dios y la fe va a hacer que mueva montañas y va a hacer que muchas cosas por tu niño. Que sigan adelante, que trabajen mucho, que le ayuden, que le den mucho amor, que lo complazcan, que estén siempre con ellos, que no los dejen, que le apoyen con sus terapias. Y el amor es lo primordial para nuestros niños. El autismo es parte de la diversidad humana. Al conocer y comprender mejor el espectro autista, podemos construir un mundo más inclusivo y compasivo para todos. El autismo no define una persona, pero entenderlo puede cambiar vidas. Apoyemos a las personas con autismo y trabajemos juntos para un mundo más inclusivo.